Preguntas ahora dirigidas a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. En primer lugar, pregunta del diputado don Antonio Gómez Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Adelante, señoría. ¿Va a cumplir su Gobierno con Galicia? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, presidenta. Señor Gómez Reino, sabe que la agenda gallega coincide en gran medida con las prioridades de este Gobierno. Para nosotros también es irrenunciable la justicia social, es irrenunciable la no discriminación por razón de género, la cohesión social, la cohesión territorial o la diversidad, entre muchas otras cosas. Desde esos principios y con estos objetivos trabajamos como siempre han hecho todos los Gobiernos socialistas. Muchas gracias. Señor Gómez Reino, adelante. Hoy no le hablo solo en nombre de mi grupo parlamentario, tampoco le hablo en nombre de nuestros votantes solamente. Hoy les hablamos en nombre de Galicia, les hablo como militante de Galicia. Hoy traemos a esta Cámara lo que ya le hemos trasladado a su Gobierno, la Agenda Gallega del Cambio, la Senda Galega do Cambio. Va mucho más allá de una propuesta de nuestro grupo parlamentario a su Gobierno. Estamos hablando del conjunto de medidas y demandas mayoritarias que el pueblo de Galicia le exige al Estado. La práctica totalidad de las propuestas de esta agenda concitan la voluntad mayoritaria de la ciudadanía gallega y han sido apoyadas tanto por la sociedad civil como por la mayor parte de las fuerzas políticas en Galicia. Son propuestas con las que, cuando votan en Galicia, están de acuerdo las diputadas y diputadas del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que dicen una cosa en Galicia y votan la contraria en Madrid, que dicen una cosa cuando están en la oposición y a veces hacen la contraria cuando están en el Gobierno. Así que solo les pedimos coherencia. Lo que les proponemos es muy básico. Cumplan con los compromisos que el Estado tiene adquiridos con Galicia. Ningún trato de favor. Simplemente hablamos de justicia. Cuando decimos transferir la P9, decimos autogobierno y decimos también gestión pública y no gestión privada de la principal infraestructura que conecta el eje atlántico de Galicia. Cuando decimos sanear las rías, decimos valorar la pesca y valorar el medio ambiente. Cuando decimos meirás, decimos recuperar la memoria democrática de nuestro pueblo. Cuando decimos sector lácteo, sector de la pesca o sector naval, decimos que se respeten nuestros sectores productivos. Y cuando decimos financiación autonómica, decimos que los habitantes de Fisterra tienen que tener los mismos servicios y los mismos derechos que los de Madrid. Les hemos presentado la agenda gallega en positivo, con voluntad de colaboración. Ahora bien, son las líneas básicas que constituyen los mínimos para cumplir con Galicia. No hay excusas, señora ministra. Estos 5 diputados y 2.700.000 gallegos y gallegas esperamos y exigimos avances y respuestas. Galicia exige cambio. Señora ministra, adelante. Gracias, presidenta. Desde esa coincidencia y vocación de pacto hemos llegado ya a un acuerdo la semana pasada presupuestario. Por citar solo 3 ejemplos que se incluyen en ese acuerdo presupuestario: el incremento de las pensiones mínimas y de viudedad, corresponde al punto 26 de la agenda gallega, el esfuerzo en dependencia, que corresponde al punto 29, o la elevación de la partida de I+D+I, asumiendo además la prioridad de recuperar talento científico, que corresponde al punto 16. Igualmente, quiero destacar cómo este Gobierno está trabajando y priorizando las relaciones Estado-comunidades autónomas, relaciones multilaterales, pero también relaciones bilaterales, que corresponde al punto 2 de su agenda gallega. En este sentido, el Gobierno asume el compromiso de acordar con el Gobierno de la Junta de Galicia la constitución de esta comisión bilateral para abordar cuestiones como la política territorial, infraestructuras, fomento, hacienda, cultura, industria y muchas de las cosas que usted precisamente mencionaba, estoy segura que se pueden tratar en el marco de esa comisión bilateral. Finalmente, este Gobierno también apuesta por el cumplimiento de cosas tan sensibles como la Agenda y la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que sé que también les preocupa y saben ustedes que es un compromiso personal de esta ministra. Esto corresponde al punto 3, de la misma manera que también nos parece
parece importante potenciar el desarrollo del artículo 3 de la Constitución, que reconoce las distintas lenguas españolas. Gracias. Muchas gracias. Pregunta también dirigida a la señora ministra, del diputado don Odón Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.